En la actualidad, los instrumentos de tortura nos parecen aberrantes artefactos de terror. Representan el infierno en la tierra para quienes han tenido el infortunio de haber caído en las garras de los representantes de una ley que no solo ejercía un estricto cumplimiento de la justicia establecida, sino que además aquel mismo imperio se ha asegurado de que en la conciencia del individuo acusado no quede ni la más remota duda de que violar una ley o negar una religión habría de ser una decisión que nunca debió haber tomado. Estas son las 10 más escalofriantes máquinas de tortura de la época medieval. Número 1. El aplastapulgares. Aunque se trata de un aparato verdaderamente simple, no podríamos menospreciarlo, puesto que su maquinaria está diseñada especialmente para torturar muy lento, pero demasiado fuerte, puesto que está hecho especialmente para recorrer desde las uñas, los dedos, luego los nudillos, hasta llegar a la mano entera. Por lo general se les aplicaba a los ladrones. No tenía el propósito de matarlos, pero sí de que vivieran el infierno en la tierra. Consistía de 3 barras de metal, dispuestas de forma vertical entre las que se colocaban los pulgares, mientras una madera maciza se deslizaba hacia abajo por las barras de metal. Los dedos eran aplastados mediante un tornillo de metal que aplicaba cada vez más y más fuerza. Número 2. Se podría decir que el potro ya era toda una tradición en Europa, pues ya tenía varios años ajusticiando a sus víctimas en una incómoda cama de madera con una manivela o una rueda mecánica de metal, a la cual se le aplicaban cuerdas y cadenas que sostenían los miembros y las articulaciones. Al activar el mecanismo mediante la manivela, las cuerdas se tensaban hasta dislocar cada una de las articulaciones sujetadas, romper huesos o incluso arrancar la extremidad. Número 3. La rueda ha significado un importante progreso para la civilización antigua y moderna. Sin embargo, en la época medieval, se usaba una en la cual se amarraba a la víctima. Debajo se encendía una gran fogata y durante horas y horas se hacía girar la rueda sobre el fuego intenso, logrando rostizar al infortunado humano que yacía girando sobre su propio eje. Número 4. La estaca logró su fama a través de la Inquisición, donde si a las autoridades se les antojaba calificarte como hereje, te perseguían para torturarte y quemarte vivo. Los hombres o las mujeres acusados de herejía o brujería se les llevaba ante la estaca, sujetados de las manos fuertemente se les incineraba en una enorme hoguera, compuesta por grandes troncos y trozos de madera que se mantenían encendidos durante horas y horas. El acto era público y servía como advertencia a la gente y al mismo tiempo de espectáculo. Es la tortura más longeva, pues llegó a practicarse hasta el siglo XVII en Francia e Inglaterra. Número 5. El siguiente también era un evento público, solo que con una interesante variación, pues con la aplicación de la denominada picota, la gente participaba en el escarmiento de la víctima, pues el artefacto estaba diseñado especialmente para sujetar al individuo de sus manos y cabeza, por medio de placas de madera o metal, entre las cuales habían 3 orificios, en donde se ajustaba un candado para impedir cualquier escapatoria. A partir del momento en el que la víctima quedaba paralizada allí, la gente sabía que era la perfecta oportunidad de burlarse y humillar al acusado,
lanzándole todo lo que quisieran: frutas o verduras podridas, animales muertos o materia fecal. En ocasiones, también se les lanzaban objetos que al instante acabarían con el suplicio del resignado sujeto. Número 6. La doncella de hierro es probablemente la máquina de tortura más sonada que ha existido y también una de las más intimidantes, pues era una gran estructura de metal, con cara de mujer, se parecía a un sarcófago. Era hueca precisamente para poner a las personas dentro en posición vertical. Por si fuera poco semejante encierro, en el interior estaban colocadas 8 grandes y filosas púas que atravesaban como papel de mantequilla la carne del castigado. Y eso no es todo, pues al cerrar la parte frontal, otras 13 púas se introducían. Pero todavía no acaba allí, pues los puntos del cuerpo que eran penetrados por los clavos tenían el objetivo de solo desangrar hasta que finalmente el cuerpo desfalleciera en medio de estridentes gritos y convulsiones. Número 7. La hija del carroñero era una estructura metálica con aros y un sistema de tuercas y tornillos para colocar dentro a la víctima. Si ejercías la presión suficiente, podías ir quebrando todos los huesos del cuerpo, para así ir aplastando costillas, dislocar el esternón y comprimir lentamente la columna vertebral como si el cuerpo hubiera sido colocado dentro de una enorme pinza. La presión era tal que la sangre brotaba de todos los orificios, los dedos y el rostro. Esta herramienta era de las favoritas de la realeza, puesto que fue muy empleada sobre todo durante el reino de Elizabeth I de Inglaterra, para torturar a los protestantes y los que eran denominados traidores de la Iglesia. Número 8. Parece que en la época medieval había una fijación constante en castigar especialmente a las mujeres, pues seguidamente las torturaban los senos de muchas maneras, como por ejemplo, les arrancaban los pezones, les clavaban agujas e igualmente se los arrancaban del cuerpo, propósito para el cual fue inventada la araña de hierro, en donde se ataba a una mujer a un poste colocándole esta especie de pinza de metal agarrando y separando todo su seno. Número 9. Para los homosexuales, los herejes y las brujas, fue diseñado especialmente un aparato que les lastimaría justamente en donde más les doliera, ahí en donde radicaba el objeto de su deseo. 4 hojas de metal con una manivela en el interior y un sistema mecánico para extenderlas o contraerlas, de manera que cuando estaban contraídas se veía como una pera. La pera de la angustia era introducida según la condena. Si la víctima era acusada de homosexualidad, se introducía la pera en el ano. Si era acusada de herejía, en la boca. Y si era acusada de brujería, se metía en la vagina. Una vez dentro, la manivela giraba para expandir las hojas de metal y estirar la zona hasta desgarrarla desde el interior. Número 10. Es sumamente interesante la historia del artefacto bautizado como el toro de Falaris, puesto que precisamente Falaris, un tirano que radicaba en Sicilia, había mandado construir un nuevo instrumento para la tortura y el asesinato. Perilius el griego fue quien se encargó de complacer al sujeto con un flamante dispositivo, el cual constituía un enorme toro de bronce puro. Por supuesto que en su interior cabía una persona. Tenía una pequeña puerta para el propósito de introducir a la víctima. Acto seguido, se procedía a encender una fogata justo debajo de la efigie que al calentarse llegaba a temperaturas tan elevadas que se ponía al rojo vivo.
provocando que se lograra el efecto de que pareciera que la bestia mugía y arrojaba humo por ojos, nariz y boca. Los gritos desgarradores que emergían del interior eran monstruosos. Irónicamente, la primera persona en caer en tal artefacto de maldad fue el propio inventor a manos del mismo Falaris. Seguramente ahora que conoces algunos de estos artefactos, te encantará el hecho de no haber nacido en la época medieval. Aquí queda el antecedente por si algún día subes a una máquina del tiempo y piensas hacia cuál época transportarte. Si te gustó este video, por favor dale tu pulgar arriba y compártelo. Suscríbete para ver más. Muchas gracias.